El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Dice así en el nombre de Jesús. Tiene como subtítulo: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gloria a Dios. Toma asiento, mi hermano. Pues vamos a continuar, mi hermano, con este estudio acerca del libro de los Hechos. Ya vamos en el capítulo 8, ya estaba viendo los videos, ya son como 14 temas. Son 8 capítulos, pero son como 14 pasajes los que hemos estado estudiando. Y realmente todo empieza a cumplirse tal y como lo hemos estado estudiando. Desde que el Señor levantó la iglesia, desde que su Santo Espíritu vino, desde que empezó a darles poder y valentía a sus siervos para hablar con denuedo, para hablar con poder su palabra, hasta inclusive las cosas que empieza a hacer el enemigo de nuestras almas, porque está escrito, hermano, no le vamos a prestar mucha atención al enemigo de nuestras almas, pero también está escrito que no dejemos pasar por desapercibidas las maquinaciones del enemigo, porque sí existe y está, pero que si bien presto para... Porque no las ignoramos. Está bien presto para hacernos la vida imposible. Intentar cortar, intentar hacernos tropezar o intentar simplemente que no nos acerquemos a Dios, que no busquemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a parafrasear un poco, mi hermano. Entonces nos quedamos en la defensa y muerte de Esteban. ¿Cómo es que Esteban, entonces, de una manera breve, cómo es que Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos para que sirvieran las mesas? Entonces hacíamos el énfasis de que muchas veces el que trapea los pisos del templo, el que junta la basura, a veces parece que no es tan... Eso es muy anónimo, mi hermano. Es muy anónimo, pero es grande labor delante de Dios. No solamente el que es bueno está bien delante de Dios, el que está predicando, el que está cantando, el que está dirigiendo, el que está tocando un instrumento, sino que también al mismo nivel está la tarea de limpiar el piso, de limpiar, inclusive de servir las mesas como Esteban. Al parecer, como decíamos y como veíamos en el tema del domingo pasado, mi hermano, acerca de ganar las almas, que nosotros no podemos ganar almas, pero sí tenemos una orden de ir, predicar las buenas nuevas y discipularlos. Eso es lo que dice la Gran Comisión. Busquen, vayan y hagan discípulos, enséñenles, predíquenles, muéstrenles con su testimonio qué es lo que Cristo ha hecho. Entonces, en el discipulado, mi hermano, entonces todos, allí nos abarca todo, mi hermano. Todos tenemos que hablar del Señor Jesucristo. No es de que hay una duda y pues hay que llevársela al pastor. No, mi hermano, todos deberíamos. Algunas veces sí tendrá que ser el líder, el pastor, pero usualmente todos tenemos esa responsabilidad de predicar las palabras, la palabra poderosa, las buenas nuevas. Aparentemente Esteban había sido elegido solamente para servir las mesas, para que los apóstoles ya no descuidaran la predicación. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un llamado a los que quieran servir? Que se necesitan servidores aquí en Casa de Oración Fuentes de Agua Viva, para que a veces no se descuide la predicación de la palabra, para que sigamos escudriñando la palabra, para que podamos seguir obteniendo agua de vida y podamos seguir adelante, mis hermanos, para que estemos fuertes espiritualmente y podamos entonces dar contra ante las acechanzas del enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente, nada más buscando a ver quién se distrae y lo pesca, lo devora. Entonces, aparentemente Esteban solamente esa era su única tarea: servir las mesas, ayudar, apoyar, juntar las despensas para las viudas en las mismas cantidades, y esa iba a ser su tarea. Pero aquí está la prueba de que inclusive el que le toca barrer, el que trapea, el que saca la basura, el que aparentemente hacen algo que no parece ser tan importante o de tanto peso, también tiene la responsabilidad, mi hermano, de predicar. Pero más que la responsabilidad, te sientas seguro, te sientas tranquilo de que Dios está contigo,
de que Dios te va a ayudar a predicar su palabra, de que es su Santo Espíritu el que te va a dar esa valentía. Si de repente tienes temor, Dios mediante su Santo Espíritu te va a dar esa valentía, te va a dar la fuerza, la fortaleza, las palabras, lo necesario para poder cumplir su palabra, para poder predicar su palabra, pero no predicarla en tu pensamiento. ¿Qué le entiendes? No, hermanos, es antibíblico. Para que hables lo que Dios quiere que hables, para que seamos fieles en la predicación de la Escritura. Por eso vamos versículo por versículo, para que luego no digamos que, o pensemos, o digan por ahí que le echamos de nuestra cosecha. Vamos versículo por versículo para que no haya piedra. Entonces, Esteban aquí, mi hermano, es usado por el Señor en el capítulo pasado, y podemos ver que se aventó un sermón, pero un sermón de lujo, mi hermano. Yo lo quisiera escuchar en muchas iglesias cristianas evangélicas. Sermones de esta índole. Nota que él no habló de que vengan, Dios los quiere bendecir, vengan, quienes están enfermos, cuántos quieren prosperidad. No les habló absolutamente nada de eso, mi hermano. No le habló nada de lo que se habla mucho en las llamadas iglesias cristianas de estos días. Ni siquiera llamó a la multitud ya estaba ahí, él solamente se levantó y empezó a predicar lo que el Señor le dijo que predicara, y que era las buenas nuevas de salvación. Y les habló todo el Antiguo Testamento. ¿Qué hablábamos de eso? Que a veces nosotros nos creemos tan sabios. Eso ya me lo sé, eso también yo lo sé, yo también ya leí eso, también ya lo sé eso, ya lo estudié también. Pero no captamos que mediante lo que se supone que ya estudiamos, Dios nos está hablando. El Señor le habló de Abraham, y no somos hijos de Abraham. Entonces dice el proverbio: si el hijo hace si el hijo aprende lo que el padre hace, entonces ¿por qué ustedes no hacen lo que hizo su padre? Pero ellos decían que ya se lo sabían, que ya lo habían estudiado, o que eran eruditos, eran aquellos que decían que estudiaban la palabra. Les habló de José. Les habló de José, que fue vendido por sus hermanos. Les habló de José, que ahora era el gobernador, pero no sabían perdonar, no sabían escuchar, y se comían unos con otros como hermanos, y no siguieron el ejemplo de José, que perdonó a sus hermanos a pesar de que lo golpearon, a pesar de que lo vendieron siendo su propio hermano de sangre. Entonces a veces como hermanos, en vez de vernos como hermanos, nos vemos como enemigos. Más cuando vamos y volteamos a ver las otras denominaciones, las otras iglesias. No, esos no. Esos son trinitarios. Estos son pentecostales. Estos son bautistas. Estos son presbiterianos. Estos son, híjoles, y nos empezamos a volar la barda. Pero si todos estuviéramos conectados mediante este libro, porque este es el mismo libro que se estudia en la iglesia pentecostal, es el mismo libro que se estudia en la iglesia bautista, es el mismo libro que estudian tanto unicitarios como trinitarios, pero la pregunta es ¿por qué no se aman como hermanos? Y todos dicen que tienen la verdad. No vaya para allá porque ahí no tienen la verdad. Hablan del nombre de Jesús, pero no conocen al Jesús, al portador de ese nombre. Pero Esteban sí lo hacía. Por eso les habló comenzando desde su conocimiento, pero él, al ver que no podían discernir lo que les estaba platicando, lo que les estaba exponiendo, entonces, ¿qué dijo? Mejor déjaselos hablo clarito. A ese Jesús al que ustedes crucificaron, al que ustedes dijeron, el que ya estaba anunciado, profetizado, ese fuera el que ustedes clavaron. ¿Y qué pasó con ellos? En vez de decir, no lo había entendido, no lo había comprendido, sí es cierto, ahora ya entendí. No, sus corazones duros, su necedad de que ya sabían que eran maestros de la Escritura, ¿qué les hacía? Estar ciegos y sordos, aún teniendo ojos y oídos. Entonces, vaya sermón que se aventó Esteban, cristocéntrico y bíblico, como deberíamos de predicar todos los predicadores. Pero no, hoy se ha cambiado eso por técnicas, tácticas de mercadotecnia aplicadas a la iglesia, como si fuéramos una empresa. Y aunque somos la obra del Señor, no somos una empresa. Nosotros tenemos a alguien que es el dueño y que compró con su sangre y su sacrificio la vida de todos los que estamos aquí. ¿Y qué decíamos? Nosotros no necesitamos ganar almas, Él ya las ganó.
Los que atienden al llamado, esos son ganados por el Señor. Él fue el que pagó. Pero sí somos instrumentos por los cuales podemos llevar las buenas nuevas. Esteban lo hizo de esa manera y ante una multitud que no era nada fácil, hermano. Es como si nosotros estuviéramos rodeados de puros que adoran a la muerte, santeros, sabiendo que si predicamos el mensaje cristocéntrico, nos van a apedrear, nos van a golpear, nos van a hacer muchas cosas, nos van a corretear, pero aún así tenemos que hablar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Aunque tú los veas necios, aunque tú veas que te crujen los dientes, tienes que hablar el mensaje de salvación. Y no lo vas a poder hacer en tus fuerzas. Necesitas al Espíritu Santo para poder hacerlo. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, te va a pasar como a Pedro. Decía que iba a defender al Señor y terminó negándolo. Pero cuando ese mismo Pedro recibió el Espíritu Santo, y lo vimos en los primeros capítulos de este libro, vimos que ahora estaba lleno de valentía. Ahora era diferente, su palabra sonaba diferente, traía la unción del Señor. No es lo mismo aprenderme, memorizarme versículos bíblicos y solamente hablarlos, a hablarlos con la unción del Señor, que el Espíritu mueva mi lengua y que nos hable. Totalmente diferente. Cuando el que nos escucha empezará a entender, empezará a comprender. Y por muy enojado o cerrado o duro de corazón que sea, no hay corazón que Dios no rompa y no aquebrante. Con un fin de extenderle su mano de misericordia y cobijarlo con su misericordia. Pero ¿qué crees que pasó? Lo que a muchos de nosotros nos puede pasar. Entonces, Esteban lo aprendieron y lo apedrearon. ¿Pero qué hizo el enemigo? El enemigo tuvo que valerse de falso testimonio, de mentiras, de chismes, de testigos falsos para poder contra el siervo de Dios. Cuando nosotros vivamos en santidad y el enemigo de nuestras almas no nos encuentre absolutamente nada, va a recurrir a eso, a levantarnos chismes, a levantarnos falsos, a hacer lo que él sabe hacer, las cosas sucias. ¿Para qué? Para intentar callar nuestras bocas y que se deje de predicar la palabra del Señor. Pero si, hermano, eso me pasara a mí, ahora te tocará a ti. Si eso te pasara a ti, entonces me tocará a mí. Habrá otro, hermano. No somos indispensables. Yo no soy indispensable. Indispensable es el Señor. Su Santo Espíritu sí es indispensable, porque si su gloria, su Santo Espíritu no vinieran sobre este lugar, todo esto es de balde, hermano. ¿Qué diferencia hay entre un concierto cristiano? Fíjate lo que estoy diciendo, un concierto cristiano, un concierto del mundo. No hay ninguna diferencia. La música fue para adorar a Dios, no para andar haciendo conciertos. No para andar cantándose a ustedes mismos, diciendo que levantan sus manos, aunque no tengan fuerza y terminen llorando. Y ay, sentí bien bonito, estaba bajo la gloria de... No, eso se llama sentimentalismo, hermano. Las canciones del mundo también hacen llorar. Las canciones del mundo también hacen que se enchinen los vellitos. Pero cuando tú vienes con un corazón dispuesto, mi hermano, cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, si eso te pasase, es la gloria de Dios. Fíjate lo que le pasó a nuestro hermano Esteban, hermano. Vamos a leer el versículo 59, dice, y apedreaban, el 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces ahora ya sabemos de quién está hablando el capítulo 8, de Saulo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y le decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a grande voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Una característica del cristiano verdadero, mi hermano. Siempre, aunque esté en una injusticia, él siempre va a pedir por el injusto, porque sabemos cuál es el premio, el castigo de los injustos. Es la reprensión fuerte, inclusive el infierno. Y aunque me hagan mucho mal, yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Aunque me abofeteen, aunque me roben, aunque me maldigan, aunque hablen chismes de mí, yo no quiero que se vayan al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo cambió mi vida.
Cuando yo me bauticé y cuando yo nací de nuevo, Cristo cambió mi sentir. Y ahora ya no tengo odio en mi corazón, no tengo rencor en mi corazón. Ahora siento diferente, pienso diferente, camino diferente, pero no por mí, sino por la obra de Cristo. Por eso es tan importante los mandamientos del Señor, es tan importante el nacer de nuevo, es tan importante el que nos bauticemos, porque muchas veces podremos ser el mismo, la única diferencia es que venimos a la iglesia. Pero si venimos a la iglesia y entonces prestamos atención, creemos, confiamos en el Señor y en su palabra, entonces lo que está en su palabra va a pasar. Fíjate qué es lo que pasa con esta persona. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que Saulo, quien después se volvería el apóstol Pablo, estaba de acuerdo con su muerte. ¿Con la muerte de quién? De Esteban. Entonces, eso está tremendo, mi hermano. Está tremendo. Hay una palabra, bueno, más bien, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Actual. Dice de la siguiente manera. Dice, capítulo 1, dice, a partir de ese día mucha gente comenzó a maltratar, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Se supone que eran los estudiosos. ¿Te acuerdas que había 2 o 3 grupos ahí de religiosos de esos tiempos? Entonces mi pregunta es, ¿qué les estaba enseñando el sacerdote de la casa, de la sinagoga a donde ellos iban? Porque dice que estaban viendo, no se estaban dando cuenta cuando Esteban les lanzó su sermón, de que se los estaba lanzando para ver si entendían para ver si podían tomar el ejemplo de los que mencionó. Mencionó a Moisés, mencionó a Abraham y mencionó a José. Y a ninguno de ellos estaban imitando, pero se decían que sí los conocían, que se sabían la Biblia, que sabían esos pasajes bíblicos, ¿no? Pero entonces, después de eso, ¿qué esperaba Esteban de ellos? Esperaba que se dieran cuenta. Ahora, dicen que ellos conocían el Antiguo Testamento, sabían la Torá, el Pentateuco, sabían dónde estaban los 10 mandamientos y lo sabían, yo te aseguro que al derecho y al revés. Uno de esos mandamientos es: no levantarás falso testimonio. Sin embargo, ellos estaban levantando falso testimonio. Uno de ellos dice: no mentirás. Ellos estaban mintiendo. Uno de esos dice: no matarás. Y ellos mataron a Esteban. Entonces, ¿cómo es que ellos estaban diciendo que se veían y todo lo hacían en favor de su Dios? Si estaban violando los mismos estatutos y mandamientos que ese Dios les había dado. Mi pregunta es, entonces, ¿qué les enseñaba el pastor? Dígase el sacerdote. ¿Qué estaban aprendiendo en la iglesia, en la sinagoga? Ese es el problema, mi hermano. Hay muchas iglesias aquí alrededor que se dicen ser iglesias de Cristo, pero no les enseñan fielmente la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? Un evangelio contaminado. Ahí vienen todos catarrientos, todos chorrientos, todos enfermos espirituales. ¿Por qué? Porque les predican un evangelio contaminado. Le cambian las cosas. ¿Para qué? Para suavizarlos, porque si no se van los congregantes. Como decía el hermano David Wilkerson, decía, ya mis hermanos pentecostales no me invitan a predicar, porque les puedo predicar el mensaje fiel de la Escritura y se les van a ir. Pero el que no acepta la palabra, como decía el Señor, decía Pedro, dura palabra es esta, Señor, ¿quién podrá con ella? ¿También te quiere decir Pedro? La puerta está muy abierta. No, Señor, el auténtico cristiano dirá esto. Muchos dirán, no, hermano, no puedes decir eso. No, ovejas vienen. No, hermano, la verdadera oveja va a decir, Señor, ¿a quién más iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero muchos van, ay, es que me dijeron así, ay, me sacaron la lengua. Y se van a ir. De eso tiene que ver esta parte de la que voy a hablar. Entonces dice, Saulo consentía. Entonces, ¿cómo es que si Saulo era un erudito, y vamos a ver más adelante que él mismo dice que él se la sabía de todas, y cómo es que él consiente la muerte? Ahora, podrán basarse
en una parte escritural en el Antiguo Testamento donde decía que a cierta persona sáquenlo de la ciudad y apedrénlo, corten la contaminación, corten el mundo, corten aquel rebelde. Sí, pero estaban violando muchos más. Y habiendo violado muchos más, ya no podían aplicar eso, porque o aplicas todos o no aplicas ninguno. Dicen por ahí de una manera torcida: es que está en el libro de Deuteronomio, mi hermano, que la mujer no puede usar ropa de hombre y el hombre no puede usar ropa de mujer. Entonces la mujer no puede usar pantalón. Y así los ponen, mi hermano. Entonces yo le decía una vez a estas personas: ok, vamos a leer versículos atrás. Aquí dice, tú tienes un hijo rebelde que no quiere venir a la iglesia. Y aquí dice que a los hijos rebeldes los saquemos afuera y los apedreamos. Vamos a apedrear a tu hijo entonces. No, hermano, ¿cómo crees? O sigues todo o no sigues nada. O entiendes lo que se dice, o mejor, calladito te ves más bonito, como diría los santos proverbios de Juan Carlos. Y así es, hermano. Pero en estos días tomo esto que me gusta, esto le hago que no, esto sí, esto no. Ya explicaremos esos pasajes, hermano, temas controversiales, versículos controversiales. Pero para adelantártelo, tiene que ver con homosexualidad. Punto. Entonces, ¿por qué Saulo, si se supone que se sabía la Biblia, conocía la Biblia, estaba consintiendo que mataran a Esteban? Los argumentos y el sermón que él predicó era meramente bíblico. No dijo ningún disparate. Habló inclusive de las profecías. Dijo que ya estaba profetizado y ese es del que estaba hablado. Moisés mismo dijo: aquel profeta que ha de venir, escúchenlo. Así como me escuchan a mí, escúchenlo a él. Pero ni siquiera escucharon la voz que decía Moisés, el gran siervo de Dios, el que libró, el instrumento que Dios usó para librar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución. Pero falta esta parte, aquí lo pone antes, dice la traducción lenguaje actual, hermano. Más tarde, versículo 2, unos hombres que amaban mucho al Señor. Fíjate cómo el Señor es pieza primordial en el cristiano. Recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. Los hermanos de veras, hermano, nos duele lo que le pasa al otro hermano. Si el hermano tropieza, si el hermano que tomaba vuelve a tomar, no me alegro, al contrario, digo: Señor, ayuda a mi hermano. Como los soldados, ven al herido, no pasan y lo matan ya para que deje de sufrir, no, pasan y levántate, vamos. No, ya me voy a morir, sigue, pelea. No, vente. Que te atiendan y nosotros seguiremos peleando. No seguimos ese ejemplo, mi hermano. Se supone que nuestros estatutos, nuestras enseñanzas están muy por encima, inclusive, de las enseñanzas militares. Porque nosotros estamos hablando de nivel Dios. Pero no actuamos de esa manera, mi hermano. Continúa diciendo aquí, dice: en aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Solamente los apóstoles se mantuvieron en Jerusalén, pero de ahí se empezaron a dispersar. Dice la traducción lenguaje actual: a partir de ese día mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. ¿Y cómo se daban cuenta, mi hermano, que eran seguidores de Jesús? Porque tenían un pescadito en sus carros. Porque tenían una Biblia bajo el brazo. Entonces, ¿cómo es que se daban cuenta? O sea, se les echaba de ver, mi hermano. Caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, vivían como Jesús, se parecían a Jesús. Además de que siempre eran bien, no faltaban, eran consecuentes a donde se predicaba la palabra, a donde los apóstoles predicaban. Entonces, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Se dolieron mucho, hermano, por lo que le pasó a Esteban. ¿Por qué? A causa de la predicación de la palabra. El primer mártir, que no debía nada, pero lo asesinaron vilmente como un delincuente. El primer mártir ya de la era cristiana. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Me llama la atención cómo traduce la Nueva Traducción Viviente esta parte, este versículo, el versículo 3, lo traduce así. Desde el 2, mi hermano, dice: con profundo dolor, unos hombres consagrados, fíjate eso, fíjate, esta palabra es bien importante. Unos hombres consagrados enterraron a Esteban. No eran cualquier hombres los que enterraron a Esteban, eran hombres consagrados, reconocidos delante de Dios. Continúa diciendo: y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Cosa seria ese Saulo. Qué chapo ni qué mocha orejas. No, mi hermano, si quieres conocer uno así que era malo, ese era Saulo de Tarso. Muchas veces nosotros platicaba, se me hace que fue con el hermano Pedrito, yo le platicaba, en estos días, hermano, el que ha matado más, el sangriento, el que para su vergüenza tiene un testimonio horrible, va y lo presenta delante de las ovejas de Dios y ¡wow! Y se emociona. A mí me da vergüenza, hermano, hablar de mi conversión. Me da vergüenza de todas mis fechorías. Por eso casi no hablo acerca de mi testimonio. Pero a veces aquí parece que es más poderoso inclusive que la misma palabra. No, hermano, que no ha visto el testimonio de fulano de tal. No lo he escuchado, pero sí he leído el testimonio de Saulo de Tarso. He leído el testimonio de Simón el mago. He leído el testimonio de muchos impresionantes. No, hermano, pero eso está más bueno, y a veces así es. Le damos más poder a las palabras de los hombres que a la palabra de Dios. Yo me quedo con la palabra, yo no sé ustedes. Vamos a desglosar esto, mi hermano, de esta manera. Entonces, este pasaje espiritual, mi hermano, habla de dos tipos de cristiano que hay que resaltar. Te voy a mencionar cuáles son esos dos tipos de cristiano. Aunque la persecución no debe apartarnos de nuestra obra, mi hermano, ese es un punto bien importante. Si Dios permite la persecución, no es porque se haya olvidado de nosotros, las cosas se le salieron de las manos, no, mi hermano. Es con un fin. ¿Qué estaba pasando en la persecución? Se empezaron a dispersar, pero ya no se escondían, No es como cuando vinieron a aprender al Señor Jesucristo y los apóstoles ya no estaban, todos corrieron, no tenían una sábana, pues hasta la sábana se le olvidó y huyó desnudo. No, mi hermano, ya tenían el poder del Espíritu Santo, ellos huyeron. Esto es por guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora llega el momento de empezar a expandir el Evangelio. Ante los ojos de cualquiera, míralos cómo corren. No, pero ante los ojos del sabio, ante el plan del sabio, dice: tú para allá, tú para allá, tú para acá, tú para allá. Ahora sí, ¿de qué van a hablar? Si no saben hablar de otra cosa, ni vivir de otra cosa, ni caminar, ni pensar, ni enseñar nada, si no es de Cristo. Y así deberíamos ser nosotros. Salimos de aquí, nos dispersamos, ya sea al rato o mañana o en el día, ¿qué hacemos? Hablar de Cristo. Y no estamos sufriendo persecución. Aquí sí, sufrieron persecución, pero fue plan divino del Señor, de que había llegado el momento de esparcir el Evangelio. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. La persecución, hermano, de ahí se salen dos tipos de cristianos. Uno es el cristiano estable y otro es el cristiano inestable. ¿En cuál de los dos te vas a agrupar? Vamos a ver. Primero, el cristiano estable. ¿Por qué? Porque aunque vino la persecución, ellos siguieron. ¿Te acuerdas que decíamos que si nos avergonzábamos del Señor, si confesábamos al Señor delante de los hombres en la prédica pasada? Había llegado el momento de confesar al Señor delante de los hombres. El cristiano, ¿cuál fue el tema de la prédica pasada, mi hermano? ¿Te acuerdas? El Salmo 125. ¿Y qué dice el Salmo 125? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Nada los mueve, sino que permanecen para siempre. El cristiano estable
Aunque lo vayan a cuchillar, le vayan a dar tehuacanazos, toques, mi hermano, lo vayan con agua fría, él sigue siendo cristiano. Y de ahí se deriva una grande cantidad. Es como el monte de Sión, nada lo mueve, permanece para siempre. Entonces, está el cristiano estable. Vino la persecución, no se echó para atrás, se fue, pero sabía que tenía que ir a predicar allá donde Dios lo iba a llevar. Y no llegó y aquí ya no soy cristiano, ya no me conocen, no, mejor no voy a hablar del Señor porque ¿qué tal si me corre el jefe? ¿Qué tal si me sancionan? ¿Qué tal si esto, no otro? No, él decía, voy a predicar el Evangelio por amor a mi Señor, porque Dios ya le había hecho entender que Cristo murió por él y que pagó por su vida, clavó el decreto, la libretota de tus pecados, la clavó en la cruz, hermano, para que Dios ya no se acordara de ellos. Y ahora fueras justificado por su sacrificio. Y eso nunca se le olvida al cristiano. Y eso es el motor, mi hermano, que nos anima a seguir adelante. Pase lo que pase. Se quedó sin dinero, no pasa. El cristiano de veras, el cristiano estable, va a confiar en su Señor porque sabe que Dios es su proveedor. Amén. El cristiano de veras, hermano, el estable, que de repente lo abandonaron, no se preocupa, porque dice que aunque padre o madre te abandonaren, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Y dice que aquí tenemos una familia grande en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo decía, Señor, ¿qué deseamos del teléfono ahorita? Es momento de ponerlo así, y si suena, ahorita no puedo, con el Rey de Reyes. Entonces es como si el teléfono le sonara al Señor Jesucristo, Señor, te habla tu mamá, tus hermanos. ¿Quiénes son mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Señor. Allí estaba inclusive negando a María, porque eso da a entender que entonces María no quería hacer muy bien la voluntad de Dios. Pero sabemos en qué aspecto lo tienen en una de las religiones populares. Sus hermanos, muchos dicen que no tenía hermanos, sí tenía hermanos, allí está escrito. Y no querían tampoco muy bien hacer la voluntad de Dios. Tanto que Cristo dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Ellos no, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de esas cosas, de todo lo que te pueda pasar, te golpearon, pues tú pones la otra mejilla. Y todavía aparte de eso, lo perdonas. Y voy a orar por ti. Y te saca la lengua, te dice 1000 groserías, voy a orar más por ti, para que te dé más coraje. Es el cristiano estable. Aquí me nace una pregunta, ¿qué es la estabilidad, mi hermano? De acuerdo al diccionario, mi hermano, la estabilidad es la permanencia o la duración en tiempo. Entonces, el cristiano estable, desde que él se convierte hasta que se muere, él va a ser cristiano. Sean 1, sean 2, sean 3, sean los años que Dios le dé. Pero también la estabilidad quiere decir seguridad. El cristiano estable está seguro porque sabe y confía en su Dios. Es firmeza. Si Dios me puso aquí, si esto parece tan peligroso, pero Dios lo permite, Dios sabe por qué. Esteban sabía que lo podían apedrear porque los judíos de esos tiempos eran tremendos, pero aún así estuvo seguro de que su Señor lo iba ¿a qué? A salvar, lo iba a proteger. Y eso no quiere decir que no iba a permitir que le dieran pedradas, no. A veces yo pienso, mi hermano, que mientras lo apedreaban, yo a veces pienso que Dios lo protegió, que ya no sentía las pedradas. Pero sí iba a pasar a los ojos de los demás lo que pasa a una persona que apedrean, que va a morir. Porque es muy raro, es muy curioso, tenía firmeza, que aún así no negó a su Señor hasta el último momento, tanto que dijo, Señor, o sea, lo estaban apedreando y no lo apedreaban con que no, le daban a matar, le tiraban a matar. Y él aún así dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, recibiendo pedradas. Yo a veces siento que el Señor lo protegió desde ahí, hasta que le dijo, Esteban, se acabó. Señor, en ti encomiendo mi espíritu. Y durmió. Lo protegió, mi hermano. Ahora, la estabilidad es constancia, que siempre, consecuentemente, permanencia en un estado, pero no un estado Baja California, México, no, en un estado de
estatus, una manera de estar. ¿Cómo? Con el Señor, a los pies del Señor. Como decían los cantos, buscando al Señor. Propiedad de un cuerpo de recuperar su equilibrio inicial. El cristiano siempre está derecho, debe estar recto. Y aunque a veces se tuerce, mi hermano, y se va por otro, regresa cuando el Señor le da la indicación, es estable, vuelve a su estado natural, que es caminar rectamente. Caminar de una manera recta. Pero también quiere decir esto, mi hermano, constante, firme, permanente, que no está en peligro de sufrir cambios. El cristiano dice que él va a ser cristiano y muere cristiano. Pero hay quienes a veces no son así, pero ya hablaremos del cristiano. Ahora vamos con el cristiano inestable. El creyente, perdón, inestable. Entonces, ¿qué decía que era la estabilidad? La permanencia, duración del tiempo. No, el cristiano inestable, cuando sea, como sea y si quiero, si puedo, si necesito, si tengo tiempo. Porque a veces es así, déjame ver si tengo tiempo y voy, como si vinieran a hacernos un favor. Y yo soy bien así de que no, yo sé el tesoro que es la palabra de Dios, yo sé lo valioso, la bendición que hay en la palabra de Dios, yo le doy ese lugar a la palabra de Dios. ¿No quieren ir? Ellos son los que pierden. Yo sé el poder que hay en este libro, yo sé lo que se recibe aquí. Seguridad, el cristiano, el creyente inestable no se siente seguro. O sea, aquí está el poderoso de Israel, el poderoso rey Israel, pero cuando sale ya no está con el poderoso de Israel, ya trae una pistola, trae un cuchillo acá, una pata de conejo por si las dudas. Trae tantas cosas ahí porque no se siente seguro. No confía en el Señor. No es firme. Así como te puede decir, hermano, venga, anímese. No, hermano, es que pues caí, es que pequé, es que resbalé. No, hermano, véngase. La iglesia, queremos verlo, lo extrañamos, mi hermano. Y así como te puede decir que sí, pero no viene. O así como te puede decir que no, pero ahí viene. No tiene firmeza, mi hermano. No tiene constancia. Un día sí, dos no, dos sí, dos no, no, hoy no porque está lloviendo. No, hoy no porque está frío. No, hoy no porque hace calor. No permanece en un estado físico que diga, sí, voy a hacer el esfuerzo por 3 meses, no voy a faltar a ningún culto. Necesito agarrar fuerzas en el Señor, firmeza, fortaleza. El cristiano, el creyente inestable, hermano, no vuelve a su estado natural como cuando se enfrió y no va a pasar de tibio a frío, de frío a tibio. No va a estar ferviente, como le gustan al Señor. No es permanente y a menudo sufre muchos cambios en su personalidad. Hoy es cholo, mañana es punqueto, luego es ranchero, luego es norteño. Mañana es trinitario, se va a una iglesia trinitaria. No, luego se va a una bautista. Luego se va para acá porque anda profetizando, anda aprendiendo tantas cosas. Y así anda, por todos lados. Sufre muchos cambios. Hoy sí, estoy triste, no, mañana estoy contento. Hoy más o menos. Estados de ánimo pasan por su vida. Ese es el creyente inestable. Imagínate que los creyentes que sufrieron la persecución fueran inestables. ¿Qué hubiera pasado? ¿Van, se esconden? No dicen nada. Niegan todo. No hubieran llevado la palabra. Pero la Escritura después nos habla que tenían un plan. Dios tenía un plan mucho mejor que el de nosotros. Entonces, fíjate, vamos a adelantarnos un poquito hablando de esto. Ahora te voy a leer, te voy a desglosar esto un poquito usando esta versión, la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice así en el versículo 1: Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén.
Todos los fieles, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Todos los fieles, todos los que estaban convertidos de a de veras. No está hablando que todos, no. Aquí está haciendo una especificación. Los fieles, los estables, los cristianos de a de veras, los que realmente aman al Señor. Esos fueron los que fueron dispersados. Entonces, con un simple motivo, una encomienda: expandir el evangelio, mi hermano. ¿Qué es lo que decía la palabra de Dios cuando decía Jesús? Muchas cosas más grandes harán ustedes. Entonces, Cristo hizo milagros, resucitó personas, expulsó demonios. ¿Ha habido personas, ha habido siervos, ha habido hermanos que han hecho milagros? Sí, pero estás al mismo nivel. ¿Ha habido personas que han resucitado orando por? Sí, también, nos han traído de la... ¿Ha habido hermanos que han expulsado demonios? Sí, también, pero seguimos estando igual. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que mayores cosas harán ustedes? Lo único que podíamos hacer, y no porque Cristo no hubiera querido, sino porque así estaba escrito, así tenía que hacer, pero lo único que vamos a hacer más grande que Cristo es expandir el evangelio. Solamente eso. Y aquí ya estaba presto a pasar y a suceder, a expandir el evangelio. Entonces, continúa diciendo esta versión: unos hombres piadosos enterraron el cuerpo de Esteban y lloraron sentidamente, sentimental, con mucho dolor su muerte. Mientras tanto, Saulo asolaba a la iglesia, irrumpía las casas, apresaba a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel. Y aquí hay varios puntos, mi hermano. Aquí, ya para seguir con esto y terminar este pasaje, nos está empezando a hablar de Saulo. Este pasaje nos comenzó hablando de Saulo. Lo que nos está diciendo que va a empezar a hablar de cierta persona. Ahora, ¿quién es Saulo? Para que después que sigamos, porque después sigue predicaciones, vamos a llegar al capítulo 9, a donde Saulo es tocado por el Señor, se encuentra con el Dios que él dice que seguía y entonces ve quién es en verdad el Señor. Pero necesitamos saber desde ahorita quién era Saulo. ¿Quién era Saulo, mi hermano? Entonces, Reina Valera, en el versículo, ese versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, mi hermano. Ahí hay algo que está relacionado con esto. Yo estaba leyendo, estaba escudriñando la escritura y me encontré algo en Isaías 59. Isaías 59, apúntalo en tu libretita para irme más rápido. Isaías 59, 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿A poco no es lo que estaba haciendo Saulo? Estaba que corría pero chutaba. ¿A qué? Para aprender cristianos antes de que se fueran. Lo que quería era apresarlos para quedar bien. Primeramente con el Sanedrín y con los sacerdotes de la sinagoga. Y segundo, con su Dios según él. Porque no podría decir que quería quedar bien con su Dios. Pero él así lo decía. Entonces, Isaías 59, 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. ¿A poco no es lo que hizo Pablo? Lo que hizo Saulo, derramar sangre inocente. Fue corriendo hacia el mal, destruía y quebrantaba. Quebrantamiento hay en sus caminos. Hay una consecuencia, mi hermano. Ahora, de aquí podemos seguir diciendo. Ahora, hablando de ese mismo Saulo, pero en pasajes que están más ahí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 9, mi hermano, apúntalo en tu libretita, está esta parte. Hechos 26, 9 al 11, dice: yo ciertamente había creído. ¿Quién está hablando? Saulo.
Y Saulo dice estas palabras: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí en este mismo, mi hermano, voy a meter un proverbio que dice, Proverbios 12, 5 y 6. Proverbios 12, 5 y 6. Dice de la siguiente manera: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Ahora, aquí es donde te voy a comprobar el por qué o de dónde me baso que Pablo estaba recibiendo enseñanzas contaminadas. ¿Quién le enseñó a Pablo? Decía que él había sido instruido por Gamaliel, uno de los mejores maestros. Pero Gamaliel, cuando lo vimos en capítulos atrás, que cuando llega el momento en que querían pues ya asesinar a Juan y a Pedro, él aconseja que si la obra es de Dios, van a estar luchando contra el mismo Dios. Y si no es de Dios, pasaría como otros que se habían levantado y decían que esto, pero se venía abajo la causa. Eso es muy sabio. Entonces yo no creo que Gamaliel le haya enseñado estas cosas a Saulo, pero sí creo que los demás maestros le hayan enseñado. En este caso no era evangelio contaminado, pero sí eran enseñanzas contaminadas, enseñanzas que lo llevaron al engaño. En las iglesias, mi hermano, muchas veces así son. Hay iglesias donde se predican cosas que aparentemente están en la Biblia, lo estás leyendo en la Biblia, pero están sacados de contexto y no es el mensaje que el autor que escribió ese pasaje escritural haya querido decir en realidad. De ahí salieron las denominaciones. A veces quienes más nos persiguen, los que más están bajo, los que más hacen persecución para con nosotros son los mismos que se dicen ser nuestros hermanos. A veces es así, lamentablemente. Entonces dice así: si Pablo realmente hubiera estudiado y entendido lo que él había estudiado en todo el Antiguo Testamento, todas esas enseñanzas, entonces no aplicaría. Sus pensamientos como justos serían rectos. Pero sabemos que eso que él estaba haciendo con los cristianos no era recto, ni era del agrado de Dios. Y es cuando a veces nosotros nos sentimos tan desesperados. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo persecución espiritual. Ataques del enemigo de nuestras almas, ataca y ataca nuestra mente, nos dice a lo que tenemos que decir que sí, él nos dice no, mejor no. Cuando él nos dice ve, cuando Dios nos dice ven, el diablo nos dice no, no vayas. Y siempre es la contra, porque intenta engañarnos, intenta que no recibamos la bendición de Dios, intenta que no escuchemos la palabra fiel, porque sabe que ante la palabra fiel se van a derribar todos sus argumentos. Por eso dice este proverbio: los pensamientos de los justos, los justificados, los que ya fueron ganados por Jesús, son rectos. Son pensamientos de bien, justicia de bien. Siempre es bienestar. Pero sin embargo, continúa diciendo: más los consejos de los impíos, los que están en la iglesia, pero que nada más están a medias tintas, están a medias, esos pensamientos son de engaño. Aquí lo dice ¿quién? El escritor de Proverbios. ¿Quién es el escritor de Proverbios? Salomón. ¿Y quién es Salomón? Aquel que le pidió sabiduría al Señor. O sea que de hombres, hablando de hombres, después del Señor Jesucristo, Salomón era el más sabio. Y él fue el que escribió esto. Y no lo escribió de su cosecha. Lo escribió porque se lo dio el Señor. Entonces dice aquí, terminamos diciendo, versículo 10 de Hechos 26, 9, 10, regresemos otra vez al 9. Yo ciertamente había creído, o sea que él creía, está aceptando que él pensaba que tenía la enseñanza correcta. Mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Uno de los que más persiguió la iglesia fue Saulo. Y ahora está reconociendo que él creía que así era. Muchos que están en otras iglesias, mi hermano, que no están recibiendo enseñanzas correctas, enseñanzas fieles, así están creyendo que, atacando las denominaciones, atacando a los hermanos, hijos del diablo, porque no quieren seguir lo que ellos dicen. No se dan cuenta que creen que están sirviendo a su Dios, pero están atacando a los mismos seguidores y portadores del nombre de Jesús
de Nazaret. Entonces, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y así estaba diciendo esta parte escritural en el libro de los Hechos, capítulo 8, que él iba a todas las casas y los arrestaba, los pateaba, les daba tehuacanazos, les daba toques, los torturaba, en otras palabras, mi hermano. Continúa diciendo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Esta palabra santos se refiere a los seguidores de Cristo, a los creyentes estables. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura aquí? Que Saulo consintió que mataran y asesinaran a Esteban y le pareció bien. Y él lo está confesando. Versículo 11, y muchas veces castigándolos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que los castigaba. En todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras, dice Pablo. Y entonces allí hay otra parte que yo quiero que le pongas, ponle ahí. Vamos, entonces hay una parte que habla el libro de Isaías. El profeta Isaías dice estas palabras. Capítulo 59, versículo 7. Nomás apúntalo, mi hermano, yo te lo leo. Dice así: sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El mismo proverbio, mi hermano. ¿Y qué es lo que hacía? Él no se conformaba con las iglesias o con las casas donde él sabía que vivían cristianos, hasta otras ciudades iba y se sentía que iba con todo el poder. ¿Por qué? Porque dice que había recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, dice que él decía, por la causa, es por mi Dios. ¿Te acuerdas de las cruzadas que hizo cierta iglesia en la Edad Media? También esa fue a nombre de Dios, según, pero estaban matando cristianos. ¿Qué? Que estaban en contra de ellos o que estaban en contra de sus enseñanzas. Hay una diferencia muy grande entre estar en contra de la iglesia o estar en contra de las enseñanzas de la iglesia. Saulo pensaba que estaba en contra de las malas enseñanzas torcidas, pero no. Él no se estaba dando cuenta que se estaba poniendo en contra del mismo Dios al que él decía amar. Por eso él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Odiaba ese nombre. Dice que hasta hacía blasfemar, forzaba a blasfemar a los creyentes. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Apúntalo, mi hermano, dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Saulo, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y él da una causa. Muchos decían que Pablo no era apóstol, que porque él no había caminado con el Señor Jesucristo, que era según uno de los requisitos, y es lo que se le conoce a un apóstol. Por eso los apóstoles que hoy se dicen ser apóstoles no son apóstoles, porque no caminaron con Cristo. Sin embargo, Pablo tuvo un encuentro con el Señor, así como muchos de nosotros tenemos un encuentro. Pero nadie en estos tiempos ni en los tiempos pasados ha predicado de la misma manera que predicó Pablo. Yo quisiera ver uno de los apostolines de hoy, sufrir uno de los martirios que sufrió Pablo, que lo apedreen, que medio lo maten y que lo tiren, sin nada más quitándole, cancelándole sus cuentas de banco. Quiero verlos cómo lloran, quiero verlos cómo reniegan del Señor, quiero verlos cómo blasfeman en contra del Señor, porque no creo que ellos tengan la estabilidad. Una cosa es que tú tengas estabilidad teniéndolo todo. Ahí estaba Job, lo tenía todo. Pero ¿qué dijo Satanás? Este te sirve porque tiene todo, pero a ver, quítale su riqueza, su dinero, quítale su videojuego, quítale su celular. A ver si sí, quítaselo, pero no toque su alma. Y se los quitó, ¿y qué? Pero Job era un creyente estable. Aparte le tocó a su familia, le mató a todos sus hijos, todo su gana,
¿Pero qué? Él era un creyente estable, se mantuvo fiel y firme a su Señor. Yo no creo que uno de los apóstoles de estos tiempos, mi hermano, pueda hacer eso. Quítale todas sus riquezas, todo lo que ha ganado, según de la bendición que Dios le dio. Yo no creo que se pueda mantener. Yo creo que a lo mejor sí, de 100, tal vez uno. Titubeando, pero tal vez uno sí. Pero dice que aquí que tenemos que pasar un proceso. ¿Te acuerdas del capítulo 1 que decía que teníamos que haber sido probados? Y yo creo, mi hermano, que todos los que están ahí sentados, todos los que yo estoy viendo, todos han estado pasando tribulaciones, han estado pasando batallas, han estado pasando enfermedades, han estado pasando carencias, han estado pasando tantas cosas. Pero alégrate, hermano, porque ese es el sello de tu amor al Señor. Entonces, dice, no soy digno de ser llamado apóstol por una causa, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este está más larguito, está en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 13 al 23. Apúntalo en tu libretita, mi hermano. Da la costumbre de tener tu libretita, porque luego por tiempo no podemos leerlo todo. ¿Y Gálatas qué? Gálatas 1, del 13 al 23. El ministerio de Pablo tiene como subtítulo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, o sea, en su antigua religión, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cualquier semejanza, coincidencia con las situaciones de hoy es mera coincidencia, Con ciertas religiones populares prefieren la religión de los padres, son bien celosos de la religión de los padres, pero no aceptan la enseñanza del Señor. Continúa diciendo, pero cuando agradó a Dios que me apartó, fíjate qué palabra usa el apóstol Pablo, y a quién le da la gloria, no él, es que luego entendí, no. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Hermanito, ¿qué cree? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo de hacer lo otro? Voy a ir con mi antiguo maestro que me diga, que me aconseje. Voy a ir con el vecino, voy a ir con el carnicero. Da buenos consejos. Dice que no consultó con carne y con sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Cristo vive. ¿Cuál crees que es uno de los milagros más poderosos, hermano? Hay tal milagro, por ejemplo, un milagro es un milagro. Ves a un paralítico y el Señor le dice, levántate, a un cojo, imagínate, un cojo de nacimiento como el de la hermosa, levántate y anda. Al final de cuentas lo dijo el apóstol Pedro, pero ¿era el poder de Pedro o era el poder del Señor? Poder de Dios. Levántate y anda. Es un milagro, ¿verdad? El milagro de Lázaro. Estaba muerto y le dijo, Lázaro, sal de ahí. Y él obedeció. Multiplicó los peces, multiplicó los panes. Esos son milagros, pero hay un milagro que está por encima de todos, mi hermano. El que Pablo se le apareció al Señor Jesucristo. El nacimiento de nuevo. Porque ese que estaba correteando, asoleando y golpeando a todos, o sea, el antiguo, el Saulo, ¿ahora qué?
Renació. Era Pablo, renació. Pero ahora ¿qué? Su mente ya no pensaba como antes, su corazón ya no sentía como antes, ya no sentía igual que antes, ya no procedía de las mismas maneras. Ese es el milagro más grande, el nacimiento de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Amén. Y casi terminamos, mi hermano. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. O sea que, en cuestión de lo que él sabía, el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, él era, pero buenísimo. Él seguía todo lo que él podía seguir. Dice que él era irreprensible, pero delante de Dios ya no podía. Ya no podía ni era irreprensible, al contrario. Ese Pablo, que después lo vamos a ver en el capítulo 9, que iba altivo, dura cerviz, con poderes, con cartas de los sacerdotes para agarrar a quien se le pegara su gana, aunque no fuera cristiano. Yo creo que lo miraban feo. Ese me miró feo. Órale, trépenselo. Un levantón. Ese Pablo, mi hermano, mira, estando aquí, perdió su lugar, perdió los pies sobre la tierra y de repente, ¿qué? Ranazo, como al que lo dirigía, como a Satanás. Se subió tan alto pensando que podría ser, se atrevió a decir que podría ser semejante al Altísimo. Se metió con el Altísimo. ¿Y qué le pasa a aquel altivo? Tiene que ser humillado. ¿Qué pasa cuando no queremos venir? A veces no queremos venir porque pensamos que ya sabemos. Que no, ya sabemos, yo no necesito de eso. Yo por eso tengo mi pata de conejo. Antes de la caída viene la altivez. Exactamente. Primero estamos ahí, de repente, al que se humilla, al que se exalta, Dios lo va a humillar. ¿Y qué dice? Que ese Pablo altivo dice que cayó al piso. Ahí no se especifica, muchos dicen que es que ven en un caballo, pero eso está en la película. En la película iba en un caballo, a lo mejor sí, pero no lo especifica la escritura. La cosa es que cayó hasta el piso, y cuando se levantó ya no era ese que agarren a ese, al otro, no, ya que decía, Señor, ¿quién eres? O sea, fíjate cómo somos cuando estamos delante de la majestad, delante del santo, delante del Rey de reyes y Señor de señores. Cuando yo, hermano, en esa visión que el Señor me dio, pude ver todo eso y lo vi que estaba en las orillas, lo único que hice, ¿qué? Cuando yo sentí la presencia de Dios, caí de rodillas y a llorar, porque sabía quién estaba enfrente de mí. Y ni siquiera me atreví a decirle, no, estaba yo bien mansito. Cómo sufrían para llevarme a la iglesia, cómo tenían que yo iba ahí renegando que iba a la iglesia. Ay, está bien, pero no, ni le voy a hacer caso al Señor ese que está hablando. Y yo iba con mis pensamientos. Pero el día que Dios, en su gracia, me consiguió un encuentro con Él, ni pío dije, nada más doblé mis rodillitas, se me doblaron, como dice que está escrito, que toda rodilla se doblará delante de Él. Nada más se me doblaron mis rodillitas, y a llorar se ha dicho, y de ahí como 1 mes, 2 meses, todo me hacía llorar. Oía un canto, lloraba. ¿Qué? Me daban ganas, todo me hacía llorar. Así es cuando estamos delante de Dios. Por eso es tonto, es ignorante que alguien diga, yo no necesito de eso, yo no necesito de su Dios. No tienen idea, hermano. Por eso Esteban decía, no les tomes en cuenta este pecado, porque eran ignorantes. Creían que sabían, pero no pudieron entender lo que les dijo cuando mencionó a Abraham. No pudieron entender lo que les dijo cuando mencionó a José. Y no pudieron entender lo que les dijo cuando mencionó a Moisés. Eran ignorantes en realidad, pero se creían saber. Por eso les dijo, Señor, estos son bien burros, no entendiste, se quieren entender tu palabra, pero no entienden tu palabra. No les tomes en cuenta este pecado, porque a raíz de esa ignorancia procedieron y lo mataron. Saulo está aceptando que él, por su ignorancia, vamos a verlo. Este es uno de mis pasajes preferidos, mi hermano. Primera carta a Timoteo, pero solamente vamos a leer 2 versículos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
ahí en el capítulo 1. Apúntalo en tu libretita. Esto es bien mío. Esta es una parte escritural bien mía. Dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y esta palabra a mí me quiebra el corazón, hermano. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y yo levanto mi mano, mi hermano, para decir yo soy el segundo. Pero cómo acepta el apóstol Pablo es impresionante. Ese es el milagro más grande. Que aquel que anda de hablador diciendo que sabe y no sabe, acepte que no sabe nada. Como Pablo. Pablo estaba bien estudiado. Él mismo lo dice. Él mismo lo acepta, hermano. Por ejemplo, en esa parte en los Filipenses 3:6, creo que es el versículo 13, el versículo 7, el que lo dice, mi hermano. Creo que es el versículo 7 donde él empieza a hablar de sus logros. Empieza a hablar de sus logros. 3, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley irreprensible, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay un canto, mi hermano, que lo vamos a cantar desde casa de oración. Se llama Cristo lo he perdido todo. Y así dice: Cristo lo he perdido todo por conocer tu amor. Está basado en este versículo. Entonces ella habla acerca de muchas cosas que él tenía, pero que ahora todo era basura, porque ahora había conocido lo mero bueno. Y para terminar, entonces dice el apóstol, dice Saulo, él persiguió a la iglesia, dio su voto de que estaba bien que mataran a Esteban. No basta con eso, él mismo encarceló, golpeó, torturó, forzó a que blasfemaran el nombre del Señor, a que negaran su fe. Y entonces ya ese Saulo convertido, habiendo recibido el gran milagro de nacer de nuevo, una persona nueva, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Me creía saber, pero en realidad no sabía nada. Y dice que en incredulidad. Aparte de eso, la palabra que más le puede doler al religioso, que le digan incrédulo. Eres un incrédulo. El religioso se esponja y empieza a decir y a recitar versículos a diestra y a siniestra, y a decir que esto ya se ha hecho un trago de aceite, ya tiene más poder, y sin fin de cosas, mi hermano. Y este te lo voy a relacionar con Proverbios, mi hermano. Déjame encuentro. Lo apunté mal. Vamos a ver. Sí, mi hermano, lo apunté mal. No es el que había apuntado. Te lo voy a buscar en la próxima vez, te lo doy. Lo apunté mal. Entonces, mi hermano, ese es el grande milagro. Que solamente la palabra, por eso es la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a dar lo necesario para lo que está por venir. La persecución, mis hermanos, no tardan en desatarse. Ya no podemos predicarle libremente y decirle a un homosexual que está pecando delante de Dios, porque nos van a meter a la cárcel, nos van a corretear. O sea, ellos sí pueden. De repente uno dice, no, el arcoíris no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. El arcoíris es el pacto entre Dios y el hombre de que ya no iba a volver a mandar diluvio, pero ellos lo ponen como de que es el pacto con ellos y que acepta eso, y no, para nada. No, a ver, déjate lo explico. No,
por las actitudes que tú estás haciendo, es por eso que vino el diluvio, por ese tipo de pecados es que el diluvio vino. No es para que tú puedas practicar eso y hacer prácticamente, como dice el hermano Juan, todo lo que tú quieras y que Dios te ama porque pactó contigo. No, mi hermano. Ellos sí pueden decirnos que nosotros estamos pisoteando su libertad de expresión, pero cuando ellos nos dicen que esto y lo otro, ahí sí no es pisotear la libertad de expresión. Ahí sí está bien, ahí sí es aceptable. No le vamos a poder decir a la que quiere abortar que eso va en contra de la palabra de Dios, porque nos van a señalar. No le podemos decir a la mujer que no debe de tomar cierto lugar porque ese lugar le corresponde al hombre. No le podemos decir a la candidata que mejor se retracte y que sean candidatos, porque lo van a tomar como que somos machistas, narcisistas, y hasta la cárcel vamos a ir a dar. ¿Todo por qué? Porque las cosas se están poniendo color de hormiga. Todo en contra de la palabra de Dios. Palabra a palabra, paso a paso. Todo poco a poco se está cumpliendo. Exactamente. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, hermano? ¿Dentro del grupo de los cristianos estables o de los inestables? Si tú, hermano, estás dentro del grupo de los inestables, no te preocupes. Es un momento, mi hermano, para que te pongas a cuentas con Dios y le digas: Señor, yo quiero ser un creyente estable porque yo quiero predicar tu palabra. Inclusive ya tengo persecución, aunque ando con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. A pesar de que ando medias tintas, Señor, soy usado por ti y ya siento persecución, ya tengo persecución. Ayúdame a mantenerme. Porque llegará el día, mi hermano, que nos van a forzar, nos van a hacer lo que Saulo le decía a la iglesia, nos lo van a hacer a nosotros para que neguemos al Señor, para que nos dejemos marcar con el sello de la bestia. ¿Y qué vamos a hacer? Sería la marca, ¿no, hermano? Se necesita al Espíritu Santo para que podamos resistir todo eso. Porque si no, nos van a hacer manita de puerco y nos vamos a dejar marcar como las vacas. ¿Qué decía Policarpo? Ya se los dije una vez. Policarpo decía: niega a tu Señor, arrepiéntete de todo lo que has escrito y dicho. También decía Martín Lutero: si en 88 años si en 80 años que llevo de vida no me he arrepentido de predicar al Señor, ¿crees que lo voy a negar ahorita? No, órale, échale más lumbre, para que queme. Esa lumbre nada más me va a quemar un ratito, pero la que los está esperando a ustedes es a arder eternamente. Ahí está John Hus. Las palabras que yo dije con mi boca, o sea, la palabra de Dios que predicó, ahora la voy a sellar con mi sangre. Y aún así, encendía el fuego, no encendía, había un fuego ahí que consumía el mismo fuego y no dejaba que se quemaran hasta que los atravesaron y los mataron de una manera vil. Porque aún así Dios los protegió, como Esteban. Dios es bien fiel a su palabra, mi hermano. Dios es bien fiel a su palabra. Y si nosotros somos fieles, Él es más fiel y Él nunca nos va a dejar. Oremos, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esa fidelidad, porque no estamos exentos, mi hermano. Aunque la persecución no debe apartarnos de nuestra obra, puede no obstante enviarnos a trabajar a otra parte, hermano, donde se ha llevado el creyente estable, lleva consigo el conocimiento del Evangelio y da a conocer lo precioso de Cristo en todo lugar, donde el simple deseo de hacer el bien influya sobre el corazón. Será imposible impedir que el hombre no use todas las oportunidades que tengamos para servir a nuestro Dios. Oremos, mi hermano. Padre, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, enseñanzas tremendas acerca de, Señor, lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos de hacer, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque nosotros, al menos, Señor, yo necesito, Señor, todo el momento de ti. Yo necesito, Señor, que tú seas obrando poderosamente en mi vida, porque, Señor, si yo estoy aquí, Padre, al frente, Señor, al frente de tu obra, yo sé, Señor, que habrá un momento en el que, Señor, vendrán por mí. Y me dirán, Señor, y me pedirán que niegue yo primeramente, pero ayúdame, Señor,
Ayúdame, Padre, porque tú eres fiel. Hoy quiero reconocer tu fidelidad, tan grande, inmensa, no terminará tu fidelidad. Padre, porque acabamos, Señor, de leer y escuchar, Señor, tu palabra, y podemos ver, Señor, que tú fuiste, Señor, fiel con aquellos, Padre, que te creyeron, con aquellos que se mantuvieron estables para contigo. Así como Esteban, Señor, a pesar, Señor, de que yo estoy seguro de que le vería la cara, Señor, a todos aquellos, y sabía que algo le haría, él fue fiel a ti, Señor, predicando tu palabra, y tú fuiste fiel a él, Padre, y eres fiel a todos aquellos, Señor, a los justos. Porque, Señor, los pensamientos del justo son rectos, mas los del impío, Señor, son pensamientos de engaño. Y tú, Señor, tú eres la verdad. Tú, Señor, nos ayudas a caminar en rectitud para estar bien delante de ti. Pues tú me has sostenido con tu diestra. Refrescante, Señor, que nos anima, Padre, a ser, Señor, estables y a permanecer en ti, sabiendo, Señor, que contigo, Padre, lo tenemos todo, pero, Señor, si nos faltas tú, no tendremos nada.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos estables, Señor, en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cuando, Señor, yo soy débil, Señor, tú eres fuerte. Señor, cuando yo niego mi necedad, Padre, Señor, entonces, señores, resalta, Padre, lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, Señor, nos disponemos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Lleva comida a todos mis hermanos, Señor. Llévalos, Padre, con la bendición que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén.